Empecemos con eso, ¿no? Sí, es bastante delicada, si bien, como bien lo decís Silvio, acá en San Rafael, si lo tomamos en cuenta a nivel país, porque bueno, lógicamente la nueva ley de alquileres abarca a lo largo y ancho de todo el Mm. país, y eso en su momento, cuando se aprobó la nueva ley de alquileres en julio del 2021, hubieron algunos matices que los mismos propietarios e inquilinos, inclusive, se pensaba que iba a andar bien, pero bueno, no fue así, y tal fue el caso de que nosotros como institución, como colegio, en ese momento al gobierno le favorecíamos algunas herramientas y haciéndole ver de que probablemente no funcionara esta nueva ley. Entonces, bueno, han pasado ya 2 años de esta, ahora en julio se va a cumplir 2 años de esta nueva ley que se puso en marcha y perjudicó muchísimo el sector, por lo cual muchos propietarios decidieron retirar sus inmuebles del ofrecimiento y hoy nos encontramos con una gran demanda de alquileres, clientes que están buscando propiedades y no las encuentran. Por ende, las pocas que se encuentran disponibles en el mercado, trabaja como la ley de oferta y demanda, ¿no? Los precios se encarecen. ¿Qué fue qué es lo malo de la ley? ¿Qué fue lo malo de la ley? Bueno, en principio son 2 puntos nada más porque el resto de la ley por ahí es bastante aceptable. Los 2 puntos fundamentales son el plazo, que pasó de 2 años a 3, lo cual hace muy largo, digamos, muy extensivo un contrato y muy impredecible conforme a la economía que maneja hoy el país. Y el otro factor que también incidió fue el escalonamiento. Antiguamente era cada 6 meses y hoy es de manera anual, con un coeficiente que el gobierno lógicamente prevé para el caso de los contratos de 3 años. Cada año ese coeficiente está colgado en la página del Banco Central. Hoy ese coeficiente... ¿Y eso cuándo cambia? ¿En diciembre? ¿En enero? O sea, ¿a No, año cumplido? O... Año cumplido, exactamente, año cumplido. Hoy hablamos más o menos de un 52% en la suba de los contratos anualmente, lo cual para ese inquilino significa muchísimo pasar de un escalón al otro, ¿no? Entonces también es un problema para esa persona. Se genera un problema en realidad para las dos partes, más que una solución con respecto a esos puntos. ¿Qué es lo que últimamente los más de 30 colegios a nivel país le han hecho llegar al gobierno nacional? Herramientas para que puedan reevaluar, digamos, esta ley, sobre todo en estos puntos, para que, bueno, tenga mejor aceptación, ¿no? Bien, sacar de tu bolsillo, sobre todo con lo que está pasando en este momento, 50% de un día para el otro, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque realmente cuando el inquilino viene a sentir un bolsillo un poco más holgado, es cuando se les produce el aumento. Claro. Y le cuesta muchísimo pasar de ese escalón al otro. Y al propietario le sucede que tiene muy baja rentabilidad, mucho costo de inversión a la hora de realizar o comprar una propiedad. Entonces, o ponerla a punto, no sé, claro, acondicionarla, pintarla y todo eso. Entonces, claro, si vamos a lo que es básicamente, si tuviera que comprar un terreno, construir una propiedad y darla en locación, ese propietario tardaría aproximadamente unos 40 años en recuperar su dinero de inversión. Claro. Entonces tampoco su rentabilidad No es muy ganancia. baja. Claro. ¿Qué decide hacer, por ejemplo, hablemos de acá del sur, ¿no? Que donde tienen injerencia ustedes. ¿Qué decide hacer el dueño de una casa, un alquiler, de un departamento? ¿Decide vender entonces o qué hace? Normalmente lo que ha sucedido el último tiempo, y lo vemos por experiencia en las distintas calles de nuestro San Rafael, carteles de venta. Es decir, lo que hizo fue migrar los inmuebles a la venta para poder tratar de que ese capital reubicarlo en otra inversión que le reditúe. ¿También le mete llave directamente? ¿Lo cierro la casa, lo cierro el departamento hasta ver qué pasa? ¿Ha pasado eso? No, en muchos casos por ahí lo que aprovecharon los propietarios es hacer anticipos de herencias. Otros aprovecharon también para reparar, dejar en condiciones, hasta tanto ver qué panorama se presenta con este retoque de la nueva ley de alquileres que debiera hacer el gobierno, ¿no? ¿Tienen algún número ustedes respecto del déficit habitacional en San Rafael, en el sur o en la provincia? ¿De cuántos a la gente que le falta, que no tiene casa hoy? Claro, en San Rafael son más de 20.000 familias que por ahí necesitarían
Una casa un propia. techo, una casa propia. Hoy 20.000 familias sanrafalinas no tienen casa. No tienen casas, lógicamente parte de ellas son las que alquilan y gran parte de las otras personas son las que buscan una casa. Y viven con la familia. Salir del departamento porque lógicamente la familia creció, se casa el matrimonio, llegan los niños, el departamento queda chico, lógicamente tiene que migrar a una propiedad más grande. Y ese es lo que hoy nos falta en el mercado, casas. No tenemos casas. No tenemos casas ni departamentos dúplex, por ejemplo, de 2 habitaciones que antiguamente era la preferencia casas y después pasábamos a los dúplex. Hoy, en general, no tenemos casa ni dúplex. Y eso se genera muy molesto para aquella persona que busca una alternativa. Claro. Hablas y hablas de familia, ¿no? Porque de familia, lógicamente. Cuando una persona es solo, dice, bueno, de último, me voy a vivir con mi amigo, con mi vieja, con mi viejo, me acomodo en algún lugar y hasta ver qué pasa, ¿no? O se reubica en un monoambiente que... Claro, en un departamento chiquitito, pero la familia es hoy la cuestión, ¿no? Cuando vos hablas de 20.000, son 20.000 familias, ¿no? Exactamente, tal cual. Familias tipo, ¿no es cierto? Mamá, papá y 2 niños, de ahí para arriba la cantidad de hijos, claro, ¿no? Pero bueno, ni hablar de las casas que por ahí nos requieren los mismos inquilinos de 2 a 3 habitaciones. 3 habitaciones sería una lotería. ¿Hoy no se consigue casa de 3 habitaciones en San Rafael? No. Poco y nada. No tenemos esa posibilidad. A diferencia de años anteriores, no tenemos esa gran posibilidad hoy respecto de esos inmuebles. Por quizá las pocas que hay tienen unos precios que son desorbitantes, o sea que no son imposibles. Lo que hablábamos al comienzo de la charla, ¿no? Trabaja la oferta y la demanda. Claro. Y también la selección del cliente, porque hasta eso por ahí hemos notado en algunos propietarios de elegir el cliente, es decir, qué cliente me conviene, ya que tengo 20 en lista de espera. Entonces, bueno, yo creo que por ahí a lo mejor lo que debería hacer... Hace como un casting el dueño, ¿no? Claro, más o se menos. Se junta con el del inmobiliario y dice, este sí, este no, este sí. ¿Es así? No la gente de la inmobiliaria, lógicamente. Nosotros somos en el medio mediadores. En el nexo son ustedes. Claro, y tratamos de que, lógicamente, pueda sentirse cómodo el cliente que busca el servicio de una inmobiliaria, como así también aquel propietario que la deja en administración. Pero bueno, lógicamente siempre es un factor que se tiene muy en cuenta la cantidad de personas, el tipo de trabajo, de empleo que tiene, los bonos de sueldo, las garantías que ofrece. O sea, es como que antes no se evaluaba tan en demasía, tan finito ese tipo de cosas, y hoy se evalúan un poquito más. Entonces, bueno, porque al margen del que vaya a alquilar, el propietario que vaya a tener su inmueble en el mercado, también busca no tener el conflicto con aquel inquilino que, por supuesto, claro, incumple con un contrato locativo, ¿no? Entonces, bueno, toma ese tiempo prudencial para poder evaluar qué cliente es el que mejor queda cómodo para poder entablar una relación contractual, ¿no? ¿Cómo está la morosidad hoy? La morosidad bastante bien, a pesar, inclusive en plena pandemia, nosotros no tuvimos problemas, nosotros como sector me refiero, no tuvimos problemas. Se registró de morosidad en ese momento un 5%. Claro, bajo. Muy bajo, ¿por qué? Porque muchos de los inquilinos pretendían no endeudarse, y muchos de los propietarios por ahí lo que hacían eran renegociar los contratos para que ese inquilino pudiera seguir y el contrato fuera con el fin que se había propuesto, ¿no? Claro, sí, entonces la morosidad fue muy baja y hoy por hoy sigue siendo baja, no es algo que, o sea, a ver, por supuesto siempre va a haber alguien que deja de pagar por X motivo, lo dejaron sin trabajo, se mudó, bueno, muchos factores que inciden, ¿no? Por supuesto que el precio de la propiedad depende de la propiedad, obviamente, y del barrio también, ¿no? Va a depender mucho del sector, claro, donde se ubica la propiedad, del entorno que tenga, el tipo de barrio, el tipo de calidad de habitantes que tenga el sector, ¿no? ¿Eso a medida que te alejas del centro o se toma como referencia el barrio primero y después la distancia del centro? ¿Cómo es eso? No, a ver, funciona el ofrecimiento de alquileres en función al tipo de propiedad, primero que nada. Sí. 2, 3 habitaciones, 2 baños, doble cochera, un ejemplo, ¿no? Sí. Respecto de la ubicación que tenga, ¿sí? No es lo mismo un precio, digamos, de esa misma característica de propiedad en la zona este que en la zona oeste. Entonces va a incidir bastante el precio. Así fuera la misma propiedad, la saco de un lugar y la pongo en otro, tienen precios distintos. Claro, influye. La zona oeste es más cara.
siempre la zona oeste es mucho más cara. ¿Y se toma como referencia norte y sur también o no? ¿O se Sí, parte sí. oeste-este? Siempre la preferencia del cliente, ya sea para alquilar o ya sea para comprar, es zona oeste. Lógicamente ahora lo que le ha pasado al inquilino, no hay preferencia de ubicación, es decir, donde aparezca una casa donde sea, con las características Claro, Claro, sí, sí, eso es muy sí, bueno sí. lo que está diciendo. que necesita, bueno, ahí alquila. Una casa de 3 dormitorios, por ejemplo, tipo, ¿qué estamos hablando hoy? Y Una zona oeste y una zona este, ponele. Y una zona oeste, estamos hablando más o menos de alrededor de entre 70 y 80 mil pesos, Claro. aproximadamente. Y en la zona oeste estamos hablando de aproximadamente 35 o 40 mil pesos. Claro, la mitad. El doble, Claro. La Va a mitad. depender mucho también del ingreso que tenga esa familia para poder Sí. cumplir con ese propósito, ¿no? Siempre hablando de una casa de 3 dormitorios, ¿no? Siempre hablando de una casa de 3 dormitorios, quizás por ahí 2 baños, Ujú. una cochera con entrada para 2 vehículos. Bien. Normal. Con respecto a los locales comerciales, ¿es la misma situación? Por ahí hay algunos que vemos muchos nuevos, por ahí más alejados, pero vacíos los vemos, ¿no? Gente que por ahí quiere, que tiene como un emprendimiento, digamos, que agarra, hace unos departamentitos, un local abajo, pero los vemos que ahí están. Bien, perfecto. En cuanto a los locales céntricos, dentro de la periferia del centro de San Rafael, por ahí hemos notado que se desocupan y se vuelven a ocupar rápidamente. Bien. Más allá del precio que pueda llegar a tener, que sabemos que son precios bastante altos, en función al negocio también que vaya a emprenderse, ¿no? Bien. Y esto sucedió también en plena pandemia, donde muchos de los propietarios renegociaron los precios de los alquileres y pudieron así salir adelante, por lo cual los pocos que se vieron desocupados en esa época fueron los negocios que por ahí migraron a las plataformas virtuales. Claro, ¿sí? sí. Pero rápidamente se ocupó. Y con precios que por ahí a lo mejor fueron bastante accesibles. Respecto de los locales que hoy vemos a las afueras del centro, tienen precios bastante, a mi parecer, conforme al estudio que nosotros hacemos en el mercado, Sí. muy por encima de los valores que realmente debiera ser. ¿Por qué? Porque al ser nuevo, es lo que hablábamos hace un ratito, ¿cuánto es el la costo inversión. de inversión para ese propietario y en cuánto tiene que salir a alquilar? Claro. Entonces, al tenerlo nuevo a estrenar, lógicamente tienen precios bastante muy parecidos a lo que es el centro de la ciudad. Pleno centro, claro. Entonces por ahí están costando que se alquilen porque, bueno, el centro es el centro, va a vender lo que ponga, se Sí. vende. Sí. Y las afuera tiene que tener un sector determinado para el rubro que va a funcionar en ese lugar. Entonces por ahí el que va a alquilar también la piensa, decir, bueno, a ver, qué flujo de gente tengo, qué pasada Claro, de gente y tengo, Claro, sí. y si en función a eso tengo el retorno que necesito para poder cumplir con las obligaciones, ¿no? Claro, yo conozco una persona que también tiene un negocio a poner, ¿no? Y también lo primero que le dijeron fue eso, ¿no? Porque tiene mucho tránsito esto, ¿eh? Claro. Claro. Se la iba, pero no sé, no te hablo a 20 cuadras, sino a 10 cuadras, un 30% más, porque justo esa calle le dijo el de la inmobiliaria, mira que esto tiene... Sí, en realidad se No se mide- equivocó, ¿eh? No, No, se no, equivocó se- porque después con el tiempo... a ver, Se notó, claro, Se sí. notó. Si hacemos Porque un... se para la gente ahí, Claro. ¿viste? Que, ¡ah! Me faltó esto. Chao. Claro. Es en función, digamos, a la comodidad del local, Ujú. al tipo de estacionamiento, el tipo de cliente que transita sobre esa vereda, porque Claro. también se hacen estudios sobre Sí. eso. Ujú. Si vamos acá al kilómetro cero, hablemos de la primera cuadra de Hipólito Yrigoyen, Sí. y no es lo mismo el precio del alquiler del lado de, para el San Rafaelino que nos escucha, del lado de Montemar, Sí, que del lado de Sí. Salinas, por ejemplo. Claro. Sí, sí, ¿Mm? sí. No Sí. es lo mismo. claro. No es lo mismo por la orientación que tiene ese local, por el sol, en invierno es mucho Sí. más acogedor, digamos, el lado sur, Ujú. por la orientación del sol, Sí, la gente lo busca más para transitar. claro. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver, Qué son bárbaro. estudios Ajá, que se van sí, sí. realizando y bueno, de ahí nacen, digamos, los distintos precios de mercado, ¿no? Y también tiene que ver, capaz que es una pavada lo que te voy a preguntar, también tiene que ver cómo es la fisonomía, el lugar, la ornamentación, si tiene mejores farolas, no tiene mejores... Porque acá en el microcentro uno se da cuenta, Y ¿no? sí, Sí. claro. Hay calles que son muy pititeras y otras que están ahí a una cuadra y nada que ver. Nada que- claro. Sí, tiene Todo que ver. gris, viste que una cuesta... Claro, todo tiene que ver porque hay que ver que, supongamos... Y también el público, me imagino. Claro, la primera cuadra o la primera y segunda cuadra de Chile. Claro. Tomemos de ejemplo Sí. Ujú. cómo el municipio remodeló esas Claro. cuadras y los locales automáticamente, en efecto dominó, también se remodelaron, se Claro. actualizaron. Sí.
Y es un tránsito, un flujo de gente permanente, sobre todo en la mañana, porque tenemos bancos alrededor, muchos comercios que viven de la pasada de esa gente, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Pero sin embargo, tomemos de referencia la tercera cuadra de la misma Chile, hacia Moreno. Ya Sí. empieza a decaer hasta Moreno, inclusive. Sí, 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 sí. Y Claro, es sí. otro el público de gente que transita. Y bueno, eso también va midiendo, digamos, el precio del alquiler, Claro. los consumos de la persona que va pasando. Y el estamos tipo hablando de una ofrecimiento cuadra negocio. diferente. Una cuadra Es nada una más, cuadra, un par de metros, exactamente. claro. Sí, sí, sí. Tiene que ver muchísimo la ornamentación, como vos bien decís, Sí. Silvio, de los locales en los distintos sectores que tiene Sí. la ciudad de San Rafael, ¿no? ¿Qué pasa con los distritos respecto a los alquileres y demás? Bueno, los distritos, los más cercanos, vamos a hablar, Ujú. Villa 25 de Mayo, Las Paredes. Las Paredes, bueno, por ahí puede ser el Cuadro Nacional, Sí, sí. yendo a la zona oeste. Sí. El último tiempo, muchas de las personas, sobre todo lo que es casas, lo eligieron, Ujú. más allá de las distancias. Y en lo que es locales se está comenzando también a rever ese tema, Ujú. porque por ahí, bueno, con este tema del turismo, Claro. que este Sí, año sí. funcionó muy bien, mucha gente del rubro gastronómico Claro. emprendió locales de ese tipo en los distintos, sobre todo en Villa 25 de Mayo, en Rama Caída, Cuadro Venegas, emprendieron negocios gastronómicos que les permitió, lógicamente, trabajar muy bien este año. Sí. Bien. La villa ha crecido muchísimo. Muchísimo. Mucho, el último mucho, año sí. y muy lindo cómo se ha promocionado. La verdad que está a 25 kilómetros del centro y está funcionando muy bien. Mira, el otro día entrevistamos a una concejal, Mariana Abraham, que ahora es presidente del consejo, Sí. sobre un proyecto que tiene de el traslado del Banco Superville, la Avenida Libertador, que va a cerrar a Salto de las Rosas, ¿no? Sí. Y se va a generar también, si se da, ya se ha generado hace muchos años, ya ahí en la entrada de Salto de las Rosas, una zona comercial y demás. Tiene un también. polo comercial muy importante, Salto de de las mucha Rosas. pasada, Exactamente. Y yo creo que le estaba haciendo falta, si bien creo que en una época hubo... eso incrementa, eso, la Humo, pregunta era eso, sí, eso sí. incrementa, ¿no? También el valor, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo lo que sea que haga a un polo comercial completo, lógicamente llama a inversores, llama a consumidores y está bueno. Salto de las Rosas es una de las pocos distritos que ha logrado crecer el último tiempo mucho más allá en lo que es infraestructura, ¿no? Sí. Accesos y demás, como así también funcionan muy bien las escuelas, Claro. los comercios que tiene el lugar, Sí, tiene vida propia. tiene vida propia. Por lógicamente la actividad que tiene Sí, sí. el lugar, ¿no? Ellos son prácticamente los principales productores de ladrillo Sí, para todo sí, el país, sí, ¿no? sí. Entonces, Salto de las Rosas es muy prometedor. ¿Qué pasa este mes? Se le vence el contrato a una familia, va a renovar, tiene que pagar mes de depósito, también la ganancia para la inmobiliaria y demás. ¿Se dan facilidades ahí o cómo es el tema? Bueno, ahí tenemos dos puntos a ver. A ver. Para que quede claro también, porque está buena la pregunta, Sí. Silvio. La verdad que nos hemos encontrado como colegio con muchísimas denuncias de propietarios, mejor dicho, de inquilinos hacia propietarios, donde a través de asesoramientos o vaya a saber cómo lo harán, están mal instruidos. Cuando se vence un contrato, Sí, tenemos dos formas de celebrarlo. sí. La primera puede ser que arrastremos una prórroga de ese contrato, lo cual esa prórroga significa que estoy prorrogando en el tiempo. Puedo Sí. prorrogar 1, 2, 5 meses, 10 meses, lo que necesite, 12 meses, no hay problema. No puede cambiar nunca ni el locador, ni locatario, ni garantes, ni precio. Bien. Porque muchos de los propietarios dicen, es prórroga, ahora le aumento el 50%. No Bien. puede tocar el contrato cuando es una prórroga. Si es prórroga, sigue todo como está. Lo único que se prorroga es el tiempo que le vamos a dar a ese contrato. Lo demás Bien. sigue todo igual. Precio y actores, digo yo, Sí, en, sí, lo- sí, en sí. los Sí, sí, contratos, sí. ¿no? ¿Y en qué caso se puede llegar a pedir una prórroga? Bueno, generalmente por ahí hay inquilinos que necesitan un tiempo más para la búsqueda de la Claro, propiedad. para reacomodarse. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en el último tiempo? Piden una prórroga, es decir, mira, yo no sé si en 2 o 3 meses consigo una casa. Bueno, se hace una prórroga por Bien. la cantidad de meses pactados, ¿no? Y la segunda opción es, el contrato tiene una fecha de inicio Sí. y una fecha de extinción.
Cuando se extingue el contrato y se sabe que ese inquilino va a seguir por 3 años más, Renuevan la misma propiedad con el mismo renueva dueño. el contrato, Sí. es decir, hace un contrato nuevo Sí. desde el comienzo, como Sí. si fuera hoy la primera vez Sí. que va a alquilar con ese propietario Sí. o con esa inmobiliaria. Mm. Y pacta nuevamente los 3 años. Ujú. Y vuelve, ahí sí puede cambiar. Los garantes, por ejemplo, no pueden, capaz que no sean los mismos. Sí. Claro. Hay muchos casos que por ahí no son los mismos garantes y en otros casos que sí. Entonces eso sí se puede hacer. Ujú. Locador y locatario van a seguir siendo los mismos. Sí. Puede variar, digamos, los garantes y, lógicamente, los precios Ujú. y las fechas. Claro. Van a variar las fechas. Va a ser un contrato por 3 años como lo indica la ley. Ujú. Bien, Pero bueno, ¿y ahí son las dos ahí variantes. se paga nuevamente el mes de depósito y todo eso? Lo que se hace en realidad es una actualización del Ujú. mes de depósito, Ujú. porque si es, digamos, un contrato nuevo que arrancó, pero que ya había cumplido un plazo, Claro. ya tenía un mes de depósito. Claro. Entonces lo que se hace es actualizarlo y a ese inquilino, lógicamente, hay que dejarlo en una cláusula previsto, bien redactado, para Sí. que no haya problemas en un futuro. Claro. Pero sí, y recordemos que el mes de depósito, el propietario está obligado a devolvérselo al inquilino al final, al término del contrato. Ujú. Porque eso es otra cosa que también nos hemos encontrado, que muchos propietarios por ahí han tomado de ejemplo la antigua ley, donde lo Sí. ocupaban para la pintura, Sí, para Claro. Sí, los sí. servicios que quedaban impago y Sí. demás. No, en esta ocasión tiene que, si el inquilino hoy comienza un contrato locativo por el término de 3 años y pone como depósito, ejemplo, 10.000 pesos, y en los 3 años, con los aumentos que se le dio a ese contrato, termina en 30.000, el propietario le debe un mes de depósito de 30.000 pesos. Bien. ¿Mm? Se Clarísimo. devuelve Se actualiza actualizado. todo, claro. Bien, Exactamente. perfecto. Bueno, Bien, muy bien. Bueno, completo clarísimo. como siempre. Exactamente, sí, esperemos que a la gente también le haya quedado claro, pero bueno, siempre es un placer poder recibirte, Jorge, muchas gracias. Agustín, muchísimas gracias. Silvio también, bueno, y a los oyentes de Yo la me quedo radio. pensando en lo que nos decías, ¿no? Me parece que yo como título es ese, ¿no? Que hay 20.000 familias que no tienen Terrible, casa. sí, sí, sí. Eso es para todo, ¿no? Eso es un llamado de atención para los gobiernos. Y sí, también, por ¿no? supuesto. Y pasa Obra que, pública, sí, vivienda, sí, barrio. Sí, sí, hoy esperamos un guiño por parte del gobierno en cuanto al sector nuestro para poder comenzar ya a avanzar en estos temas, ¿no? Recordemos que el año pasado Sergio Massa un centro nos tiró en el sector. Sí, Después, bueno, vino el mes de enero, feria, Ujú. retomamos nuevamente ahora en febrero a fines que tuvimos la reunión con el gobierno nuevamente. Tuvimos otra medio guiño, pero bueno, ha quedado medio frenado todo ahí. hay que modificar estos dos puntos que vos decías. En función a la guerra, ahora es la guerra, Ya, uf. hay prioridades y bueno, y esto viene postergado. Entonces, Claro. bueno, necesitamos sí o sí para el sector una solución, sobre todo para aquellas familias que están en la búsqueda de propiedades y que no la consiguen, ¿no? Bueno, Jorge, gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Jorge Altamirano, entonces, el delegado del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quien nos visitó.